Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo. Continuando con el tema de la reencarnación, hoy nos vamos a adentrar en el trasfondo histórico de la reencarnación. En este contenido de hoy ofreceremos información reveladora y prácticamente desconocida para la gran mayoría, incluidos especialmente los creyentes cristianos. Intentamos desde el cariño arrojar una poquita más de luz en cuanto a este tema de la reencarnación, pero luego cada cual es libre de sacar sus propias conclusiones. Esperamos que todo este contenido que ofrecemos hoy te sea verdaderamente útil y revelador. Recordarte que para cualquier duda o pregunta que quieras hacernos, puedes escribirnos a nuestro mail reconocimientodivino@gmail.com e intentaremos dentro de nuestras posibilidades ayudarte en todo lo que necesites. Aconsejarte también visitar siempre que tu libre albedrío así lo decida la web buisajicon.vecindario.com y leer a tu ritmo los libros y cuadernos que allí se ofrecen. Recordamos que esta es una web gratuita, fiable y completamente libre. Leer su contenido te aportará una gran ayuda en tu recorrido y avance espiritual. Para quienes no me conocen, mi nombre es María y comenzamos. Este es un resumen informativo importante para toda confesión cristiana del mundo desconocedora de esta situación. Desde el siglo IV, una parte fundamental de la doctrina mesiánica de Jesús fue deliberadamente prohibida a los fieles cristianos. Sin embargo, descubrimientos en décadas recientes de documentos históricos de la Iglesia cristiana original revelan la historia verdadera de lo que por siglos había permanecido oculto. Puedes encontrar estas palabras de Jesucristo en Mateo 10:26 que dicen así: Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los miedos a conocer una verdad no evitan que esa verdad se descubra por fin, pese a cuanta censura la encubría, ni pueden evitar que esa verdad sea cierta. Nos guste o no, lo creamos o no, es necesario despertar de esa ceguera impuesta. Para muchas personas sobre la Tierra, particularmente la del mundo occidental, la reencarnación parece no tener lugar en su pensamiento y filosofía de vida. Para algunas de ellas, la idea es demasiado extraña e ilógica para merecer su atención. Para otras que han sufrido en la vida, considerar su repetición es algo cruel, lógicamente sin ganas de volver a probar las experiencias duras y amargas que ofrece. Para un tercer grupo más sofisticado, que la condenan con malicia, la reencarnación tuvo su origen en tiranos crueles y despóticos que, con objeto de mantener a la gente en continua obediencia o pleitesía, inventaron el cuento. La vacilación o rechazo del ser humano promedio en el mundo occidental para aceptar la reencarnación puede ser reconocida principalmente a falta de información, basándose en la verdadera autoridad cósmica, y en segundo lugar, en la indiferencia debido al nivel de ingenuidad mediante el cual considera la vida, el alma y todo lo demás. Para el intelectual, cuyo entrenamiento y atención se han centrado en los logros de la ciencia moderna, la reencarnación no solo no tiene lugar en sus pensamientos, sino que incluso es rechazada la existencia del alma, y la vida para él termina con la muerte. Para los devotos de la doctrina cristiana, promulgada por el Quinto Sínodo Ecuménico en el siglo VI en Constantinopla, la reencarnación es un error e impiedad, es hereje e impía, porque para ellos el alma humana es creada con el nacimiento del niño y no tiene existencia previa, sino solo un futuro que es eterno. La reencarnación era una doctrina básica sobre la cual fue originalmente fundado el cristianismo y aceptada como tal hasta su revocación por el emperador Justiniano en el año 543 después de Cristo, ya que no parecía tener cabida en las mentes de los santos padres, entre comillas, de ese sínodo.
Es sobre los cánones escritos en ese tiempo cuando la Iglesia, incluso hasta hoy, persiste en adherirse a ellos. En el año 428 después de Cristo, el emperador Teodosio II del Imperio Romano Oriental nombró a un abad de Antioquía llamado Nestorio como patriarca de Constantinopla. Nestorio sostuvo la opinión de que el título de Madre de Dios para la Madre María, la Virgen, fue usado indebidamente sobre la base de que, mientras el Padre engendró a Jesús como Dios, María lo hizo como hombre. Esto, alejándose del pensamiento ya establecido sobre el tema, fue considerado como una herejía, combatida amargamente hasta que finalmente el Concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, declaró que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Tenía dos naturalezas a la vez, perfectamente distintas e inseparablemente unidas en una sola persona y participando de la única sustancia divina. Como castigo por esta herejía, Nestorio fue depuesto como patriarca y fue enviado de vuelta a Antioquía, desembarcando más tarde en Egipto, donde murió alrededor del año 451. Uno de los más grandes oponentes de Nestorio en la controversia anterior fue un arquimandrita de Constantinopla llamado Eutiques, en el 433 después de Cristo, que sostuvo que en Jesucristo no había dos naturalezas, humana y divina. Esta doctrina se conoció en la historia como monofisismo y trajo tantos conflictos como su predecesora. Argumentaban que la humanidad de Cristo estaba absorta en su divinidad y aceptar dos naturalezas era nestorianismo. Para resolver el asunto se convocó un concilio ecuménico, el Cuarto Sínodo Ecuménico de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, en el que el monofisismo como doctrina era otra herejía y fue condenado. Sus principios fueron desautorizados y perseguidos y el partido que los apoyaba fue disuelto y abolido. En esto, el protagonista contra el monofisismo fue el que más tarde se convirtió en el emperador Justiniano, que como príncipe heredero de la época persiguió y eliminó todo signo de monofisismo, poniéndose fuertemente del lado del nestorianismo. A la luz de los eventos siguientes, es importante que mantengamos claro en nuestras mentes este punto en particular. Ahora bien, en todas estas controversias religiosas, la reencarnación no entró en ninguna parte como una doctrina cuestionada, sino que fue plenamente aceptada y reconocida como dogma básico, reiterada y aprobada a medida que pasaba el tiempo por los mejores teólogos de la época, como Orígenes, San Gregorio, Basílides, entre otros, y fue especialmente reafirmada en el Concilio de Calcedonia. Así quedó el asunto cuando el emperador Justino I murió en el año 527 y Justiniano se convirtió oficialmente en el emperador. Trajo consigo a Teodora, con quien se había casado 4 años antes, en el 523, quien se convirtió no solo en su consorte, sino también en su co-gobernante. Fue con la entrada de Teodora en el gobierno del Imperio Romano de Oriente cuando la doctrina de la reencarnación se encontró en el lado perseguido, mientras que el monofisismo bajo Eutiques estaba en ascenso. Se convirtió en el favorito de la corte imperial y no por casualidad, sino por un designio diabólico. Teodora era la hija de un cuidador que alimentaba osos en el circo de Constantinopla, y su entrada en la profesión más antigua del mundo comenzó a una edad temprana. Siendo una joven atractiva, sus favores eran buscados tanto por la élite como por la plebe, y pronto atrajo la atención de un joven de noble linaje llamado Acebolo, que al ser nombrado gobernador de Pentápolis, en el norte de África, se llevó a Teodora con él. Él le concedió una confianza inusual, de la que Teodora, aprovechándose de ella, se esforzó por acumular riquezas y enriquecerse a costa del pueblo.
Las quejas llegaron al punto de insurrección y Acebolo encontró que la causa de ello era la codicia de Teodora. La echó del palacio y confiscó todas sus riquezas. Ahora en la calle y en la indigencia no tenía nada a su nombre, excepto la pobreza que casualmente llevaba encima. Caminó a través del desierto hasta Alejandría, llegando allí poco después de que las puertas de la ciudad se cerraran. Aceptó gustosa la hospitalidad de un viejo ermitaño llamado Eutiques, que la invitó a su hogar en una cueva del desierto. Permaneció con él durante algún tiempo y absorbió sus enseñanzas. Y cuando más tarde se encontró de vuelta en Constantinopla, primero como una cortesana común, después como una favorita y al final como la emperatriz de Justiniano, Teodora no olvidó la hospitalidad de Eutiques, su monofisismo o su posible discrepancia a la reencarnación. Y usándolos todos para otra razón más sutil, convincente y práctica, con entusiasmo y sin escrúpulos, se convirtió en su campeona declarada. Esta razón convincente, entre comillas, era su obsesión de mente de que, habiendo alcanzado paso a paso las alturas seculares de emperatriz, el siguiente movimiento natural para ella era entrar en lo divino y ser deificada o divinizada. Sin embargo, para que esto se lograra y para que fuera aceptada por el pueblo como diosa, la reencarnación como medio de redención tenía que ser quitada de la fe aceptada, porque ¿cómo podría ser ella una diosa si quedaba reducida a ser una más en el denominador común como el menor de sus súbditos? Por lo tanto, no solo era necesario abolir la reverencia por la reencarnación como una doctrina de la Iglesia, sino que también era obligatorio y necesario abolir y destruir toda palabra escrita que existiera sobre el tema, sin importar lo muy atrás que tuviera que irse. Y la herramienta para lograrlo era el monofisismo de Eutiques y sus monjes seguidores. La estrategia era muy simple. Primero, la revocación de los decretos del Consejo Calcedonio contra el monofisismo. Y aquí hay que hacer una breve aclaración. El monofisismo al principio, a pesar de su diferencia con el nestorianismo, no parecía abiertamente contrario a la doctrina de la reencarnación. Parece que se desarrolla en su ascenso y engrandecimiento con Teodora, que estaba muy ansiosa sobre todo por ver destruidos los escritos de Orígenes y olvidadas sus enseñanzas sobre la reencarnación. Hay que recordar que Orígenes, que se cree que vivió y murió en los años 185-253, fue el padre y fundador de la ciencia de la Iglesia, así como de su teología, y sus productivos escritos influyeron enormemente en los primeros padres. Su sistema de teología fue expuesto en su libro Peri Archon de Principis, los primeros principios, y fue este libro en particular el que más le preocupó a Teodora. Y la segunda parte de la estrategia de Teodora era la destrucción y eliminación de toda la literatura que llevara el sello de la reencarnación, en particular los libros fuente y los manuscritos de los gnósticos Basílides, Orígenes y otros de los primeros escritores. Uno pensaría que una tarea de tales dimensiones desalentaría incluso a los más dotados por estar más allá de las posibilidades, pero el diablo cuida de los suyos y Teodora era su aliada más cercana. Su sistema de espionaje se habría extendido por todas partes y al igual que una telaraña enorme parecía cubrir todo el imperio. Su énfasis estaba puesto en los lugares e instituciones donde se guardaban los manuscritos, especialmente las bibliotecas como la de Alejandría, y para la destrucción se podía confiar en los monjes de Eutiques. En otros asuntos, donde el poder ejecutivo era necesario, Justiniano estaba siempre dispuesto a complacerla, ya que su autoridad se había convertido en una mera herramienta en manos de Teodora, especialmente después de la insurrección de Nica en el año 532.
Pero esto no era todo, porque la reacción de la Iglesia occidental tenía que ser tenida en cuenta y no ser ignorada, y el consentimiento y aprobación del Papa en la empresa general era necesario e indispensable. Incluso este obstáculo, aunque era primordial, fue fácilmente solventado a través de las legiones de Belisario y la traición de Antonina, y Teodora se convirtió en la primera mujer en la historia de la Iglesia en instalar su propio pontífice, expulsar a su predecesor y en realidad ser el propio Papa. Así, eliminada la oposición de Occidente, dirigió su atención a Constantinopla y a través del patriarca Menas, a quien dominaba, convocó un sínodo local para revocar los decretos del Concilio Calcedonio en el 451 después de Cristo, que condenaban el monofisismo y reafirmaban la aprobación de la Iglesia a la reencarnación. Esto se hizo sin dificultad, pero no fue vinculante para los casi 3.000 obispos dispersos por todo el imperio. Para superarlo, tuvo que ser convocado el Sínodo Ecuménico para su aprobación, y el trabajo para ello comenzó en el año 543. Se enviaron cartas con ese propósito a los obispos, pero con un propósito bien diseñado de excluir a los de Occidente, un asunto que trajo una severa censura del Papa Vigilio, el nombramiento de Teodora. Pero ni siquiera a los de Oriente les pareció agradar la convocatoria y pasaron exactamente 10 años antes de que el sínodo se reuniera finalmente en el año 553 después de Cristo. Los eclesiásticos que acudieron fueron solo 165 de entre 3.000, de los cuales 6 eran de Occidente, y con el impulso de Justiniano, tras declararse a sí mismo el quinto sínodo ecuménico, procedieron a sus deliberaciones. Teodora, por su parte, había fallecido en el 547, a la edad de 39 años, aparentemente de cáncer, pero su trabajo por la abolición de la doctrina de la reencarnación había tomado tales raíces e impulso que ella, aunque muerta, eclipsó todos los trabajos y dirigió la asamblea. Era evidente que Justiniano estaba tan persuadido del fanatismo y celo de Teodora que actuaba como si ella estuviera presente, empujándolo en su determinación de abolir lo que parecía obstaculizar su deificación. Ante los 165 obispos reunidos y para engañar a los disidentes, Justiniano desmintió y presentó para su discusión una ley olvidada y que había sido aprobada en el año 531, conocida como el Edicto de los Tres Capítulos, promulgado entonces contra 3 obispos autores heréticos. Aunque esto pueda parecer cómico, sin embargo, era la bufonada o enmascaramiento detrás del cual se iba a cumplir el verdadero propósito de abolir la doctrina de la reencarnación. Se presentaron 3 propuestas a la Asamblea para su deliberación. Una era la reincorporación directa del alma. Otra, la reimplantación del alma, que parece significar que en el momento de la muerte el alma permanece en la tierra ocupando un nuevo cuerpo. Y la tercera, la cocreación del alma con la forma humana en el momento del nacimiento. Por razones desconocidas, la Asamblea pasó por alto las 2 últimas y, concentrando su servilismo en la primera, sin mucho preámbulo y muy rotundamente, declararon la doctrina de la reencarnación un error e impiedad, o planning kai diserian en el griego original. Y como si esto no fuera suficiente, lo enfatizaron con odio, pronunciando 15 anatemas contra Orígenes y sus escritos. Esto ocurría exactamente 300 años después de la muerte del gran teólogo. Los decretos y las leyes, sin embargo, no cambian tan fácilmente las creencias religiosas arraigadas, especialmente cuando han sido iniciadas por potencias superiores, y pasaron muchos siglos antes de que la abominable labor del Quinto Concilio Ecuménico lograra su propósito en la conciencia del pueblo cristiano. Finalmente se hizo a través de los monjes monofisistas, que, armados con la autoridad del Estado y el afán de obispos serviles, que mucho antes habían dejado de interesarse por las enseñanzas de aquel,
a quien profesaban servir, se encargaron de que todos los libros, manuscritos y literatura general relacionados con las obras de los primeros padres de la Iglesia fueran literalmente destruidos, borrados, purgados o alterados sin dejar nada del original y de la verdad para las generaciones futuras. Incluso los antiguos manuscritos y papiros de la Biblioteca de Alejandría tampoco se libraron, y como los monjes demoníacos no podían poner sus manos sobre ellos, utilizaron otros métodos siniestros para castrarlos. En la abolición de la doctrina de la reencarnación, sus protagonistas fueron las herramientas de las fuerzas oscuras y malignas superiores, y ningún enemigo del cristianismo o del hombre podría haberlo hecho peor. Si el curso establecido por los iniciados que fundaron el cristianismo hubiera permanecido como se estableció originalmente, el curso de los eventos como los tenemos hoy en nuestro mundo moderno hubiera sido totalmente diferente y para mejor. Porque cuando tanto los individuos como las naciones reconocen el hecho de que en la vida hay una ley de retorno activa e implacable para el bien o para el mal, y que cada uno de nosotros estamos sujetos a esa ley y recogemos en forma de cosecha la semilla que hemos sembrado, lo pensaríamos dos veces antes de embarcarnos en actos que sabemos que son contrarios a la voluntad sagrada de Dios. Aclaramos aquí que el fundador original de cada gran religión mundial trae la verdad y con ella un cierto aspecto de la adoración religiosa. Luego, cuando el fundador original es llamado al hogar, los seguidores sinceros tejen en ese concepto divino todas sus propias ideas, planes y recuerdos etéricos. Así la verdad es distorsionada y los seguidores de esa religión persiguen a veces con actos atroces el anclaje de estos conceptos en la conciencia del resto de la raza. San Pablo siguió este curso como un celota, cumpliendo la letra de la ley. Fue bendecido por la verdadera conversión, aprendiendo que el amor es la base de toda verdadera religión. A través del balance de su vida terrenal, se esforzó por inculcar a todos los que le escuchaban que el amor divino es la esencia de la verdad. Sin embargo, tanto los intelectuales divinos como los intelectuales laicos se han burlado durante siglos de sí mismos al fabricar erróneamente un mundo para el ser humano que solo existe, primero, para proporcionar un espacio donde las polillas giren alrededor de una llama y sean consumidas eventualmente por ella. Segundo, crear un mundo de escenas e ideas cambiantes. Tercero, un drama que se desarrolla sin un propósito cohesivo o unidad, yendo a la deriva sin objetivo en el mar de la eternidad. Y cuarto, solo para existir, comer, dormir y terminar en la nada. Pero cuánta diferencia habría habido y qué gloriosa sería si al ser humano se le hubiera enseñado la verdad y su realidad, de que la vida tiene un propósito, que el ser humano tiene un destino divino, que su existencia en la Tierra es solo un comienzo, la escuela de esta educación cósmica, y que al final de su estancia en la Tierra se le reserva un gran futuro que lo convertirá en un colaborador de su creador, un constructor de sistemas solares y galaxias. Los juristas, si quieren, pueden alabar el código de Justiniano y los historiadores pueden aplaudir el asesinato de Teodora de 30.000 personas inocentes en el frío dentro del hipódromo para salvar la corona. Los divinos y los eclesiásticos pueden inclinar sus cabezas con admiración ante la vista de la magnificencia de Santa Sofía, pero que recuerden todos que ningún hombre o mujer mortal habría hecho un daño mayor en la evolución humana a través de la abolición de la doctrina de la reencarnación que estos dos seres maníacos y satánicos, Justiniano y Teodora. Hay enseñanzas en los primeros evangelios por las que los primeros cristianos estaban dispuestos a morir en su defensa. Los trabajos de Orígenes y en particular los de Basílides contenían información que la investigación moderna habría pagado cualquier precio por conseguirlos.
Basílides, que enseñó en Alejandría alrededor del año 125 después de Cristo, y en torno al cual se agruparon los fundadores de las diversas escuelas gnósticas, sostenía que tenía todas sus doctrinas del apóstol Mateo y formó a Pedro a través de Glauco, su discípulo. El ortodoxo Eusebio de Cesarea informa que Basílides publicó 24 volúmenes de la interpretación de los evangelios, que fueron quemados posteriormente por la Iglesia. Esto podemos encontrarlo en Historia Eclesiástica, volumen 4, capítulo 7. Tal pérdida parece incalculable por la luz que arrojaría sobre el inicio cristiano, ya que estas obras fueron escritas mucho antes de que la llamada Biblia canónica fuera oficialmente sancionada en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Para concluir este interesante, aunque doloroso tema, no puede dejarse de comparar algunos de los diáconos del cristianismo, tanto de la época moderna como de la antigua, con los rezagados, que en Cuba, antes del hundimiento de la Atlántida, tal como lo describieron el Maha Chohan y el arcángel Zadkiel, construían magníficos templos, proclamaban que eran representantes de Dios y que servían a la luz, mientras que en realidad eran herramientas de los magos negros que operaban para y bajo la protección y amparo de las fuerzas oscuras. A pesar de ese gravísimo daño ocasionado a los cristianos del mundo, con repercusiones que han permanecido y aún permanecen limitando el desarrollo espiritual, la Iglesia ortodoxa tiene a ambos, a Justiniano y Teodora, como santos. La miopía espiritual no parece tener límites, confesiones ni fronteras. ¿Aún te extrañan los cataclismos menores que hubo hasta ahora y los mayores que ya están apareciendo en la pantalla de la vida planetaria? Es triste observar cómo la humanidad viaja sin rumbo hacia el caos, sin conocer suficientemente las causas ni preocuparse por conocerlas. Bien, y aquí finalizamos con el trasfondo histórico de la reencarnación, un trasfondo bien interesado y oscuro a la vez. Es comprensible que entre tantas voces sea difícil distinguir la verdad. La verdad siempre se mantiene en silencio. Son las mentiras las que hacen ruido y suenan fuerte. Las mentiras que contadas miles de veces hacen que la gente crea que son verdad, pero nada más lejos de la realidad, porque una mentira contada millones de veces y apoyada por millones de personas siempre, siempre seguirá siendo una mentira. Es hora de ir descubriendo la verdad, esa verdad que se ha mantenido oculta por mero interés de poder de algunos, para mantener a la gente sometidas a través del miedo y la ignorancia. Es hora de despertar de ese coma profundo en el que se encuentra gran parte de la humanidad. Por supuesto, tu libre albedrío está siempre por encima de todo, pero quizá es hora de empezar a cuestionarnos si estamos usando nuestro libre albedrío de forma acertada. Sin nada más por hoy, me despido hasta el próximo vídeo, enviándote mi cariño y las bendiciones de mi presencia allá. Gracias.